El pasaje de hoy es San Marcos 5, versículos 9 al 15. Leamos juntos. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Amén. Compartiré la palabra bajo el título Restauración de la pureza, restauración del valor. Es la continuación de la historia de ayer, sobre cómo Jesús sanó a un hombre endemoniado en la región de los Gerasenos. A primera vista, esta historia puede parecer simplemente la de una expulsión de demonios, pero si meditamos en ella con más detenimiento, podemos verla como una historia en la que Él purifica lo impuro, es decir, puede ser interpretada dentro del motivo de pureza e impureza, la obra de purificar lo impuro. ¿Por qué es importante? Porque una persona impura no podía entrar en la comunidad. Si no pertenecía a la comunidad, no solo quedaba marginada de las relaciones humanas, sino que tampoco podía adorar, por lo que se veía obligada a vivir una vida espiritualmente aislada, es decir, aislada también de su relación con Dios. Es una imagen de alguien marginado de las relaciones humanas y espiritualmente separado de Dios. Por eso, la razón por la que Jesús purificó a la persona impura fue para reconectar con Dios a quien estaba separado de Él, y para reintegrar en la comunidad a quien estaba marginado de la gente. En una palabra, es una obra de restauración. En esta historia aparecen muchas cosas impuras. Veámoslas una por una. Primero, la propia región de los Gerasenos es una tierra de gentiles. El hecho de ser una tierra de gentiles ya era considerado impuro desde la perspectiva judía. Durante su ministerio público, Jesús no se quedó únicamente en las regiones de Judea y Galilea. Viajó a Tiro y Sidón, entró deliberadamente en la región de Samaria y recorrió personalmente estas tierras de gentiles que podrían haberlo vuelto impuro. Segundo, la persona que Jesús encontró en Gerasa estaba endemoniada. Los versículos 2 y 13 presentan a este hombre como alguien poseído por un espíritu inmundo. En las palabras espíritu inmundo e inmundo se enfatiza directamente esta impureza. Tercero, el lugar donde se encontraba este hombre era un sepulcro. El contacto con un cadáver volvía impura a una persona, y el lugar donde se reunían los cadáveres, el sepulcro, era en sí mismo un espacio impuro, sin importar cuán grande fuera esa área. Finalmente, en el pasaje de hoy, aparece una piara de cerdos. Los judíos consideraban a los cerdos animales impuros. Probablemente se criaban cerdos allí, porque Gerasa era una región de gentiles. De esta manera, todo el pasaje muestra fuertemente la impureza en diversas formas. Los judíos eran extremadamente sensibles y evitaban a toda costa volverse impuros. Se esforzaban casi de forma obsesiva por no tener contacto con lo que los volviera impuros, e incluso se preocupaban de volverse impuros sin saberlo. Por eso surgieron los ritos de purificación, que exigían lavarse obligatoriamente al regresar de la calle. Pensaban: pude haber tenido contacto con una persona impura sin saberlo, o haber tocado un objeto que una persona impura tocó, y por eso pude haberme vuelto impuro. Por lo que, al regresar de la calle, se lavaban incondicionalmente para mantener la pureza. En el pasaje de hoy aparece alguien que actuó de manera completamente opuesta a esta costumbre judía. Ese es nuestro Señor Jesús. Jesús fue a lugares impuros sin preocuparse, y tuvo contacto personal con personas impuras. ¿Cuál es la razón por la que Jesús fue a un lugar impuro y tuvo contacto con una persona impura? Es para purificar a los impuros. Purificar a la persona impura, hacer que la persona impura sea pura, esa es la razón y el propósito por el que Jesús vino a esta tierra.
¿Cuál es el lugar más puro y más santo? ¿No sería el trono celestial? Jesús voluntariamente dejó ese trono celestial, el más puro y santo, y vino a esta tierra. Lo hizo para transmitirnos la pureza y la santidad del cielo, para restaurárnoslas. Originalmente, este contacto siempre ocurría en un círculo vicioso. Si una persona pura entraba en contacto con una persona impura, la persona pura se volvía impura a causa de la impura. Esa era la forma tradicional de pensar de la gente. Se volvía continuamente impuro. Si iba a un lugar impuro y tenía contacto con una persona impura, Jesús se volvería impuro. Así pensaba la gente. Nuestro Señor Jesús rompió este círculo vicioso. No fue la impureza de la gente la que volvió impuro a Jesús, sino que fue la pureza de Jesús la que purificó a la gente. Esa obra es la que ocurre en el pasaje de hoy. Es la influencia de un círculo virtuoso. Nosotros también tenemos la misión de purificar lo impuro. La cultura sucia y distorsionada, los pecados obscenos y oscuros. Tenemos la misión de purificar estas cosas. Hay muchos cristianos que, por el contrario, caen. Vemos muchos casos de personas que simplemente siguen la cultura del mundo o cometen pecados aún peores que los del mundo. Hay muchos casos lamentables como estos. Debemos ir en la dirección opuesta. Debemos cumplir en nuestras vidas la misión de que nuestros hogares, lugares de trabajo y los entornos de nuestra vida sean restaurados por la influencia de la pureza de Jesús. Esto es la guerra espiritual. El versículo 9 de hoy nos dice el nombre del espíritu que oprimía a ese hombre. Cuando Jesús le preguntó, él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Como en griego se expresa como legión, probablemente se refiere a una escala similar a la de una legión del ejército romano. De hecho, esa región era un lugar donde las tropas romanas estaban estacionadas y donde había habido guerras. Cuando Jesús expulsó a los demonios, ellos rogaron no ser expulsados de esa región, y en su lugar pidieron entrar en la piara de cerdos. Jesús se lo permitió, y perecieron ahogados en el mar junto con unos 2000 cerdos. Al leer el pasaje, uno podría sentir lástima y pensar, ¿qué culpa tienen los cerdos? O verlo como el negocio de alguien que se fue a la quiebra. Se podría preguntar, ¿sufrieron una gran pérdida por causa de Jesús? ¿Cómo se compensa este daño? Sin embargo, debemos interpretar esto desde una perspectiva espiritual, no económica o política. Como ya he dicho, los cerdos son considerados animales impuros. Los animales impuros desaparecieron de esa región. Entonces, ¿qué sucede con la tierra de la que han desaparecido los animales impuros? Jesús, al mismo tiempo que purificaba a la persona, también deseaba que la tierra misma, aunque fuera tierra de gentiles, se purificara. Porque si el entorno no se purifica, es difícil que una persona, aunque haya sido purificada, mantenga esa pureza. Jesús bloqueó de antemano la posibilidad de que los demonios vagaran y entraran en otra persona, volviéndola impura, y al eliminar los animales impuros que ocupaban la tierra impura, aumentó la posibilidad de que la gente mantuviera su pureza. Este pasaje debe ser interpretado con este tipo de significado espiritual. Y otra cosa, la cuestión del valor. Unos 2000 cerdos, ¿a cuánto equivaldría su valor hoy en día? Probablemente sería una suma bastante elevada. ¿Se puede invertir tanto para salvar a una persona? Dios nunca considera esto como un gasto excesivo o un desperdicio. Nuestro Dios es alguien que puede invertir unos 2000 cerdos para salvar a una persona. Para salvar a una persona, no puede haber cosas como una buena relación costo-beneficio o un costo apropiado. Nuestro Dios ya considera a cada uno de nosotros más valioso que el mundo entero. No se puede comparar con unos 2000 cerdos. Más que nada, ¿qué invirtió nuestro Dios por cada uno de nosotros? ¿Qué entregó voluntariamente? Entregó voluntariamente a su propio Hijo. Nuestro Dios es quien puede pagar como precio a su único Hijo unigénito. El desperdicio para salvar a una persona. Esa palabra, desperdicio, no existe en el diccionario de Dios. Solo existe una persona preciosa a la que quiere salvar, sin importar el precio que haya que pagar, incluso si tiene que darlo todo. Amados hermanos, una persona que no parecía tener ni un 1% de posibilidad, para quien todo era imposible, revirtió toda esa situación imposible
y obtuvo una nueva posibilidad. Nuestro Señor es quien siempre nos abre estas posibilidades. La obra que vemos en el pasaje de hoy es la de una persona en tierra de gentiles, que no podía vivir ni siquiera en el pueblo, sino que estaba en un lugar donde se reunían los muertos, no los vivos. Una persona que ya estaba experimentando la muerte en lugar de la vida, que fue salvada porque nuestro Señor pagó voluntariamente el precio para salvar a esa única persona. Sin embargo, el precio que nuestro Señor pagó no fue solo unos cuantos animales. Nuestro Señor se pagó a sí mismo como precio, así de valiosa es una persona. La obra que ocurre en el pasaje de hoy es la de ir personalmente a esa región impura, a ese lugar impuro, para encontrarse personalmente con esa persona impura y purificarla. Amados hermanos, ante Dios, somos seres de este valor. Los seres espirituales inmundos nos hacen olvidar constantemente este valor. Nuestro Señor nos restaura este valor. Les pido que vivan, recordando siempre cuán valiosos nos considera nuestro Señor. Y les pido que vivan recordando siempre que nuestro Señor es quien nos restaura. Hoy, que recuerden el corazón del Señor que nos considera preciosos, que esperen que Él nos restaurará a la pureza y la santidad, que cobren nuevas fuerzas y que experimenten la restauración de la pureza y la restauración del valor. Bendigo que este sea su día, en el nombre del Señor.